Hola chicos, aquí su amigo Fer. Nuevamente estamos aquí en el canal con un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre Indigno de ser humano de Osamu Dazai. Tengo entendido que la traducción directa del japonés al español del título vendría siendo descalificado de ser humano, pero por alguna razón se llama Indigno de ser humano para nosotros los hispanohablantes, ¿no? Osamu Dazai lo escribe en el año 1948. Unos meses posterior a su publicación, lamentablemente decide suicidarse, termina aventándose a un río junto con su amada, el río Tama me parece, y básicamente ahí se nos muere Osamu Dazai. Algo curioso porque estaba básicamente en el pico de su carrera, estaba volviéndose muy famoso y no sabemos cómo tal que lo orilló, pero bueno. Vamos a hablar un poco ahora sobre el libro. Indigno de ser humano, yo lo compré en este editorial, es editorial Textos. Es un libro que a mi parecer es muy bonito, como pueden ver, por ejemplo, está muy bonito, las hojas, el color, es buena calidad de hoja, bien ilustrado, no sé si ahí salen algunos, déjenme ver si encuentro uno por aquí, no me aparece ninguno, pueden ver, viene un tanto ilustrado, aparentemente una edición de lujo, trae separador de tela. Me parece una hermosa edición esta de Editorial de Textos, buena traducción. Aquí dice que es ilustrado por Víctor Inami y traducido por un tal Elton Gutiérrez. La verdad no tengo idea quiénes sean. Quiero pensar que son relativamente buenos ya que los mencionan desde la portada, ¿no? Bueno, para dar un poco de contexto, Indigno de ser humano es escrito después de la posguerra. Posguerra me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que todos sabemos que Japón fue un tanto golpeado, muy golpeado. Y yo creo que aquí podemos ver un poco de ese reflejo, el cual ahora sí que nos opaca un poco la sociedad, nos hace ver lo negra que puede llegar a ser la sociedad, ese humanismo un tanto perdido, ¿no? Por así decirlo. Empezando a leer este librito, nos damos cuenta que pues viene dividido por un epílogo, 3 cuadernos, en este caso el tercer cuaderno viene dividido en 2 partes, y por un prólogo. Básicamente los cuadernos vienen haciendo la función de capítulos, y bueno, el epílogo y el prólogo vienen ahora sí que sin un nombre como tal escritos, pero nos podemos dar cuenta que es Dazai más o menos el que hace eso, ¿no? Esto comienza con 3 fotografías, 3 fotografías que vienen siendo nuestro personaje principal, Oba Yoso. Algo curioso es de que Oba Yoso tiene muchas referencias a Osamu, es decir, toda esa problemas con alcoholismo, tabaquismo, mujeres, adicción, morfina, todo eso, ¿no? Vemos mucha, ¿cómo se dice? Referencias del autor en el antihéroe que tenemos aquí de protagonista, ¿no? Incluido esa tentativa al suicidio. En cuanto comenzamos el libro nos podemos dar cuenta que tiene ciertas referencias, bueno, no ciertas referencias, es algo similar a uno de Albert Camus. Estamos hablando del extranjero. Es similar no porque la historia sea similar, sino como la temática, no, trama no, bueno, temática, dejémoslo ahí. Es muy similar. Me refiero en que estamos viendo un personaje que está inhumanizado y básicamente no tiene un sentido de vida. No tiene un sentido de por qué vivir. Para él, básicamente, la sociedad es algo muy aparte a él. Él es ajeno a la sociedad, se encuentra por fuera, él los ve desde fuera. Y bueno, básicamente así, ¿no? No me quiero enredar tanto en eso, no quiero tampoco enredarlos a ustedes. Continuemos. Como repito, bueno, como decía, perdón, empezamos con 3 fotografías. La primera fotografía vemos a un Yoso niño, relativamente alegre, un tanto tímido, un Yoso que era un infante, ¿no? En la segunda fotografía vemos a un Yoso ya más maduro, un Yoso universitario, ya
con ciertos problemitas por ahí. En la tercera foto ya vemos a un Yoso adulto, un Yoso que básicamente era un muerto en vida, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar en la primera parte de nuestro libro, que vendría siendo en el epílogo. Y bueno, iniciando en el primer cuaderno, repito, encontramos en esta ocasión a Yoso de niño. Era un niño muy enfermizo, muy tímido, el cual llegaba incluso a faltar un ciclo completo escolar a la escuela. Él en su escuela igual era tímido, si lo cuestionaban, él no sabía qué responder. Hasta que un día él decide ponerse una máscara. ¿A qué me refiero con ponerse una máscara? Se vuelve un bufón, un payaso, un cómico, un bromista, como lo quieran ver. Se da cuenta que esto le funciona con sus compañeros y decide hacer esto también en su casa. Es decir, su forma de relacionarse con las personas tiende a hacer esto, ¿no? Ser un bromista con todos, todos se ríen y les cae bien, ¿no? Y de esta forma él busca y encuentra su manera de embonar en esta sociedad en la cual él no cree que pertenece. Lo logra y básicamente esto es el primer cuaderno. Continuamos a nuestro segundo cuaderno. En el segundo cuaderno ya encontramos a un Yoso, el cual va a la universidad, tiene sus clases, uno que otro problemita, emigra de su ciudad y en este caso la universidad la realiza en Tokio. Ahí conoce a un amigo, el amigo lo lleva un poco, lo descarrila por así decirlo, le enseña ahora sí lo que vendría siendo el alcohol, el tabaquismo, incluso las prostitutas, en donde nuestro antihéroe encuentra cierto refugio, cierta neutralidad para esas sensaciones que él tiene de sentirse solo, de sentirse desolado, de sentirse, ahora sí que ahí rellena toda esa apatidad o apaticidad que tiene respecto a la sociedad, ¿no? Ahí se refugia, encuentra cierto placer, cierto... pasa el tiempo, ¿no? Conoce una que otra persona. Yoso termina casi este capítulo, este segundo cuaderno, lo termina intentando suicidarse junto con su amada. Lamentablemente su amada fallece. Yoso no. Yoso sobrevive, algo irónico, ¿no? Y triste, ¿no? Pero bueno, sobrevive, sus padres se enteran, su familia se entera, su padre lo repudia y básicamente su familia lo desfamiliariza, ¿no? Por así decirlo. Básicamente perdió a su familia con eso. ¿Por qué? Porque en Japón era algo muy mal visto en esa época. Era básicamente un delito y bueno, Yoso tuvo bastantes problemas por eso. Perdió todo básicamente. Hasta que un día buscó la ayuda de un personaje que se llama el lenguado. El lenguado básicamente procede a ser su tutor, pero este viene siendo financiado por sus hermanos de él. Yoso era el hermano menor de una familia, no recuerdo bien cuántos hermanos tenía, pero era el menor. Así es como técnicamente culmina nuestro segundo libro. Posteriormente continuamos a nuestro cuaderno, perdón. Continuamos a nuestro tercer cuaderno. En el tercer cuaderno vemos un Yoso ya más maduro, un Yoso en edad adulta, etapa adulta. Él básicamente ya está casado, lleva una vida modesta. Ahora sí que él dibuja, él siempre quiso ser un artista y terminó siendo un artista, aunque un tanto mediocre, pero dibujaba para algunas historietas ahí mediocres así que le daban para subsistir, ¿no? Y para su alcohol, su shotsu, que así le dicen en el libro, que aparentemente es una bebida popular japonesa, no sé. Todo iba relativamente bien, relativamente, claro. Yoso continúa con esa etapa de máscaras y así, hasta que un día su mujer es violada, por así decirlo. Él lo ve, no hace nada, y básicamente eso lo hace recaer muy feo en su miseria. Yoso empieza a tomar más, hasta que esto le genera más problemas. Y un día va a la farmacéutica se da cuenta de su problema. Ella tenía un marido el cual falleció de lo mismo y ella decide sugerirle
que comience con la morfina, porque su marido de esa forma lo empezó a hacer y bla, 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 ¿no? Yoso acepta, empieza con una inyección, 2 inyecciones, 3 inyecciones, hasta que Yoso básicamente no podía estar sin tener morfina. Decidía, ¿por qué? Porque se sentía que trabajaba mejor, que se encontraba mejor. Hasta cierto punto había dejado el alcohol incluso por la morfina. Un día, Yoso en su miseria piensa en suicidarse. Tenía pensado inyectarse 10 dosis de golpe y posteriormente irse a tirar al río. Para su suerte, el lenguado, como si se las hubiera olido, ¿no? Hubiera investigado, aparece y ya no le da oportunidad a Yoso. Van a dar un paseo y en ese paseo el lenguado básicamente le dice que lo quiere ayudar, lo quiere ayudar. Yoso irónicamente le dice que quería ir a un lugar donde ya no hubiera mujeres, no quería saber nada de mujeres. Y qué buena premonición, ¿no? Porque lo terminan llevando a una clínica de rehabilitación en donde no había mujeres, que eran puros hombres. Irónico, pero bueno. Posterior, pasa algún tiempo, toca que Yoso salga ya rehabilitado y se encuentra con el lenguado y con su hermano. Su hermano le da la noticia que su padre lamentablemente ya falleció. Algo que no incomoda ni inmuta a Yoso porque pues es un personaje que pues no sentía nada casi por nadie, ¿no? Más que, bueno, ni por él. Posterior a esto, su hermano decide regalarle una casa en el campo, lejos de todo. Él se va con su amada, están viviendo juntos. Un día llega, encuentra una caja de pastillas con el nombre un tanto borrado. Él piensa que no recuerdo cuál es el nombre del medicamento, e intenta suicidarse nuevamente tomándose 10 pastillas, ¿no? Para su sorpresa, se va a dormir y tal parece que eran laxantes lo que se tomó. Y bueno, ahí es donde termina nuestro tercer cuaderno, en esa irónica, chistosa, como capítulo final de ese tercer cuaderno. Posteriormente a esto viene el prólogo, que vendría siendo como nuevamente los amo cuando se encuentra a una que lo cuidó. En el segundo cuaderno aparece esa persona. Ella es una mujer en la cual lo cuidó dentro de un bar. Ella se hizo cargo de él, lo mantenía y todo, ¿no? Y ella fue la que se quedó con esos cuadernos. Yoso se los dio hace mucho tiempo y bien o mal, pues ya no sabe nada de Yoso. Él pregunta sobre él, pero ya no pueden decirle nada porque pues lo último que supieron fue eso de cuando apenas tenía 27, 28 años. O sea, todo lo que tuvo que vivir Yoso en ese tan poquito tiempo, ¿no? Nos hace pensar muchas cosas, nos hace pensar cómo fue su vida, qué tan lamentable, por así decirlo, qué tan rápido se puede desmoronar una vida, ¿no? Y es así como los mensajes que nos deja Dazai, ¿no? Esa manera de apreciar la vida, tal vez, si lo quieres ver así, esa manera de buscarle sentido a la vida incluso cuando no lo hay. Y bueno, básicamente eso es lo que podemos encontrar aquí. Mi punto de vista es ese, es lo que yo opino, lo que yo creo que entendí. Es un buen libro, lo recomiendo que lo lean, sí, claro que sí. Un libro cortito, fácil de leer, muy sencillo de entender, muy triste. Sí, muy triste, la verdad, sí. Y bueno, creo que sería todo de mi parte. Si ya lo leyeron, por favor en los comentarios pongan qué les pareció. Si no lo han leído, vayan, léanlo. Y vengan y regresen y pónganme qué les pareció. Pueden sugerirme libros, lo que ustedes gusten. Y continuemos con este canal, ¿vale? Que estén bien, un gusto estar con ustedes y saludos. Hasta luego.